Gracias. Gracias. Vamos a dar paso a la segunda ponencia. En esta segunda ponencia taller la van a impartir dos personas. Por un lado, Julio Jesús Sánchez, que pertenece a la empresa Telefónica, y Salvador Vera, que pertenece a la empresa Mayesfera. Van a hablar, a propósito del valor que decía antes, tecnologías para generar valor en la experiencia del paciente. Yo entiendo que estáis por ahí conectados. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fenomenal. Pues bienvenidos. Como decía antes, tenéis yo os aconsejaría 25 minutos por si al final dejamos un poquito de espacio para preguntas, sería de agradecer. Bueno, solo un momentito, ¿se me oye bien también? Es que me han dejado el ordenador porque estoy fuera de Madrid. Perfectamente se te escucha. Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ignacio, por la introducción. Sí, bueno, lo nuestro no va a ser una presentación, ¿de acuerdo? Porque tanto Gonzalo y yo pensábamos que era mejor pues, hacer un poco de diálogo, ¿de acuerdo? Intercambiar aquí algunas ideas sobre este tema que traemos a colación, que es la experiencia del paciente. Y bueno, por romper el fuego, Salva, si me permites, yo quería un poco poner en contexto la experiencia del paciente con lo que es el tema principal del Congreso, ¿no? La sanidad digital basada en valor. Que yo creo que tiene dos engarces muy claros, ¿no? Y muy importantes. Por un lado, desgajando de la sanidad digital basada en valor, la sanidad basada en valor, ¿no? Y yéndonos pues, a este marco conceptual que, bueno, pues, que tiene que ver con una nueva forma de entender las intervenciones y de medir las intervenciones. Sobre todo, yo creo que precisamente lo que introduce en cuanto al paciente es poner en valor la medición de esa experiencia dentro de lo que es la cuantificación de los resultados, ¿no? Precisamente, bueno, pues añadiendo a todo esto, a todos los indicadores ya de salud, lo que son pues, los PRON, los PREM, y normalizando, digamos, su medición, pues precisamente lo que se quiere poner un poco es esta cuantificación de que realmente las intervenciones sanitarias lo que están aportando en cuanto a cosas que le importan al paciente, ¿no? que es su salud, pero también cómo están viviendo pues, la experiencia de su acercamiento a la sanidad y de su proceso de curación. Entonces, en este sentido, yo creo que engarza perfectamente la experiencia del paciente con la sanidad digital basada en valor. Y por el otro lado también, pues si de sanidad digital basada en valor nos quedamos solo con la parte de sanidad digital, ¿no? Yo sanidad digital siempre la entiendo como un sinónimo de transformación digital de la sanidad. Entonces, bueno, pues la transformación digital de la sanidad, que es esta tarea que digamos que aquí en España pues estamos ahí trabajando duramente, la parte que a mí me toca por ser miembro de la Asociación de Salud Digital, pues llevamos aquí ya unos años poniéndole foco y mucho cariño y mucho esfuerzo a que efectivamente esto se produzca. Pues la transformación digital de la sanidad no entra en definición, pero siempre viene con una triple promesa, ¿no? Por un lado, la transformación digital pues nos tendría que permitir avanzar hacia la sostenibilidad del sistema, ¿de acuerdo? Que no tiene necesariamente ser un tema de ahorrar costes, sino de también ser capaces de prestar más servicio, ¿no? Más servicio con los mismos recursos que tenemos. Tiene que haber un beneficio de la transformación digital de la sanidad en los resultados de salud de los pacientes, y sobre esto, bueno, pues hay mil evidencias, ¿no? Yo creo que cada vez la evidencia está más consolidada en el sentido de que transformar digitalmente determinadas intervenciones de salud pues da un outcome, da un retorno en cuanto a la mejora de salud de los pacientes. Y el último pues es precisamente de lo que vamos a hablar, de la experiencia del paciente, ¿no? La otra gran promesa que pone encima de la mesa la transformación digital, como ha pasado pues, en prácticamente todas las industrias, ¿no? Pues es que la experiencia del paciente cambia y no es que pase a un full digital, evidentemente, sino que lo que se transforma el proceso y ya el acercamiento a los servicios de las personas, porque los pacientes también son personas, pues no es únicamente presencial, sino que combina lo presencial con lo digital, y eso también aporta valor
y aporta pues comodidad y aporta conveniencia al usuario. No sé, Salva, ¿a ti qué te parece? No, yo estoy 100% de acuerdo contigo. No solo en la parte a lo mejor también más digital que se ve, que es el hecho de decir, ¿no? Que la persona o el paciente interacciona digitalmente porque interacciona desde el hogar o mediante una aplicación o mediante teleconsulta o demás. Es también el cómo mejorar la experiencia del paciente mediante el uso de la tecnología de forma transparente también. Por ejemplo, en un proceso tradicional hospitalario, ¿no? Como el hecho de que se esté utilizando la tecnología digital está mejorando esa experiencia del paciente o de los familiares del paciente en el entorno, ¿no? Es un tema de que digitalizar la sanidad no es poner tecnología per se, no porque pongamos tecnología vamos a mejorar los procesos. La tecnología tiene que ser el medio para mejorar esos procesos de forma un poco más invasiva, de cara a que es visible o incluso de forma, digamos, transparente, ¿no? Y digitalizar no solo poner historia clínica electrónica, que es lo que venimos haciendo en los últimos 20 años, sino pues automatizar procesos, hacer, digamos, que los tiempos muertos dejen de existir, dar información a los familiares. O sea, hay muchísimas prismas y creo que ahí engarza un poco con lo que estamos hablando también de experiencia de paciente, ¿no? Es dar valor y mejorar la experiencia, ¿no? de los pacientes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Si cogemos el ejemplo de otras industrias que han avanzado más pues, en la transformación digital, porque la sanidad pues está en este proceso de la transformación, pero no ha culminado. Y de hecho podríamos decir que le queda recorrido todavía para culminar. Pero sí es verdad que hay otras industrias. Eso espero que si no nos retiramos. La banca, las telecomunicaciones, efectivamente, ¿no? La banca, las telecomunicaciones, que este camino pues, lo llevan hasta cierto punto recorrido, ¿no? Y siempre es un camino pues como de, no sé, como de 3 eslabones o de 3 estados, ¿no? Es decir, oye, pues, primero se digitalizan los procesos, ¿de acuerdo? Pero esto es algo que en realidad todo el mundo lleva muchos años haciendo, ¿no? La digitalización de los procesos tiene mucho que ver pues, con la informática tradicional que siempre ha existido pues, en las empresas, en los servicios, también evidentemente en los servicios de salud, donde se ha avanzado mucho en los últimos 15 años, pues España se ha llenado de historias clínicas electrónicas y tenemos la receta electrónica y tenemos la cita previa y tenemos muchas cosas en los procesos, ¿no? En cuanto a los procesos. Pero lo siguiente que hicieron industrias como la banca fue digitalizar la experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Y todos sabemos lo tenemos en los noticiarios todos los días, ¿no? Lo que ha cambiado el tema de que ya no este concepto de la oficina bancaria ha cambiado completamente, pero igual que el de la oficina bancaria, también el de acercarse a una empresa de telecomunicaciones, a una empresa de servicios o cualquier otra, ¿no? E incluso hay un estadio superior. O sea, más allá de digitalizar los procesos o más allá de transformar la experiencia de usuario en la recepción de los servicios, está ya la creación de nuevos servicios nativos digitales. Es decir, que la propia creación de los servicios o la propia concepción de cómo se va a prestar un determinado servicio, pues ya incluya lo digital desde cero. ¿De acuerdo? Y esto ya es un estadio en el que ya hay mucha gente trabajando en muchas industrias en crear servicios que son nativos digitales, y a la sanidad pues también le toca, ¿no? También esto tiene que llegar y tanto pues, desde las Exactamente, como las compañías de seguros esto pasará, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista de la interacción entre el médico y el paciente, sino en todos los estamentos, ¿no? Desde atención primaria especializada a los celadores de un hospital, a las enfermeras, a los médicos, es un poco el hecho de decir cómo, digamos, utilizas la tecnología para facilitar el día a día y para ganar en eficiencia, porque al final una parte importante de la experiencia del paciente realmente no es solo la interacción en el momento que se da, sino decir, oye, no podemos tener listas de espera quirúrgicas de un año en ciertas comunidades autónomas para ciertas patologías, ¿no? O sea, eso es la peor experiencia paciente que puede existir, ¿no? Entonces, al final es un poco cómo utilizamos la tecnología para dar valor y no porque sí, ¿no? Que muchas veces
nosotros nos lo encontramos muchas veces, ¿no? Tú sabes que somos una empresa de innovación, que trabajamos en mejorar eficiencias y tienes una tecnología base que se basa en la localización de los pacientes y te aparece una empresa de Polonia que ha hecho una cosa en contenedores y dice, yo voy a hacer lo mismo. Y dices, tú vas a poner una tecnología, pero la tecnología no es la que da valor. El valor lo da lo que haces con esa tecnología, y eso, por mucha experiencia, mucho trabajar con los usuarios. Los tecnólogos no podemos ser empresas que queremos imponer un proceso, sino tenemos que ver cómo lo mejoramos con la aplicación de la digitalización, ¿no? de la salud. Y bueno, yo creo que hemos aprendido todos. Han aprendido los profesionales sanitarios, hemos aprendido nosotros los tecnólogos, y ahora tienen que aprender los pacientes también, que es un poco también a dónde vamos, ¿no? Sí, pero fíjate que los pacientes muchas veces llevan mucha ventaja, porque claro, los pacientes, cuando se acercan al sistema sanitario, son pacientes, pero el resto de su tiempo son personas, ¿no? Entonces las personas, esto de la digitalización ya lo viven en su día a día, ¿no? Y hay mucha, no sé, muchas veces como mucho de, no, oye, sí, la digitalización, pero no, las personas mayores no sé qué, nada, en absoluto, ¿no? O sea, las personas mayores estaban sin digitalizarse hasta que se dieron cuenta que para hablar con los nietos tenían que usar el WhatsApp. Y ya cuando se dieron cuenta de eso, ya empezaron a usarlo todos. O sea, además que tenemos en este país, pues mira, ya una suerte, ¿no? Porque los ratios de penetración de la tecnología en la sociedad son espectaculares, ¿no? O sea, son espectaculares. Y eso hace que la demanda sea al revés. O sea, no es que desde los sistemas sanitarios haya que ir al paciente a decirle, oye, digitalízate, que te voy a poder prestar mejor servicio. No, es todo lo contrario. Es más bien el paciente el que viene y dice, oye, y si yo en otros ámbitos de mi vida tengo una serie de facilidades que ya me van dando y que disfruto y que al final, pues para mí es mejor, para mi conveniencia, pero también para mi salud, porque evidentemente me supone menos esfuerzo, ¿por qué no en la sanidad también? Si esto existe, si esta tecnología ya está desarrollada, entonces, claro, la sanidad pues se enfrenta un poco al reto. ¿Y cuál es el reto? Exactamente el que tú has dicho, Salva, es decir, no es tecnología, no es poner la tecnología, no puedes poner la tecnología sobre el proceso actual, tienes que cambiarlo. Entonces, ese es el gran reto, ¿no? O sea, yo veo precisamente, vosotros, Salva, que en Mayesfera, pues es una startup estupenda, ¿no? De ahí de Valencia, que está, bueno, que amenaza con ser capaz de reducir las listas de espera quirúrgicas de una forma drástica, ¿no? Le voy a poner aquí a Salva un poco en el desafío de que por lo menos nos dé una pieza. Yo creo que precisamente eso es lo que veis, ¿no? O sea, yo creo que precisamente eso es lo que vosotros en el día a día de los proyectos que estáis llevando a cabo, ¿no? Pues veis un poco que podéis consolidar, digamos, esa aportación de valor dentro de vuestros productos, ¿no? Sí, al final es un poco el llevar al usuario la información en tiempo real, ya no solo un tema de un poco lo que siempre venimos contando, ¿no? De que dices, oye, el registro manual de los tiempos no te deja analizar la información, que es cierto, y tenerla, digamos, automatizada te da un valor increíble de cara al análisis y a la planificación, pero el hecho de llevar en tiempo real la información a los distintos usuarios te hace cambiar la forma de trabajar, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, en bloque quirúrgico, un celador sepa en el momento cuando tiene que mover a un paciente digamos, a un quirófano, o cuando tiene que entrar limpieza, y todo, digamos, la supervisión de enfermería tenga toda la información exacta de cómo está el estadio de los pacientes y los quirófanos en cada momento, y todo eso automatizando las tareas, cambian la forma de trabajar, pero para bien. Reducen los tiempos muertos y el paciente lo único que ve es que, bueno, pues en su proceso es muchísimo más rápido, independientemente de que además le demos información al familiar en sala de espera o vía una app y demás. Es un tema de reducir los tiempos de no valor dentro de lo que es un proceso. Y lo que ves es que aplicando una tecnología que en realidad no es, o sea, no es una cosa ajena el tema de automatizar procesos a la industria, en el ámbito hospitalario no es tan difícil, se puede hacer y reduce muchísimo las ineficiencias, ¿no? Y eso lo puedes aplicar a cualquier estadio dentro de lo que es un proceso asistencial en cualquier parte, ¿no? Al final es
es un tema de buscar la ineficiencia y ver cómo la puedes suprimir. Pensaba, y sin ánimo de ponerte en un aprieto, pero no hables mal de nadie, pero esto te lo compran, ¿no? Quiero decir que esto que es aportar valor, y es aportar valor al proceso y a la experiencia del paciente, tú cuando esto lo llevas a tus clientes, esto se entiende, o sea, se compra, en primer lugar se compra y en segundo lugar se compra por valor, es decir, se entiende el valor y se paga por el valor o todavía no estamos ahí. No estamos ahí porque a mí me gustaría, digamos, que en este país existiera un modelo de contrato por valor. Por lo tanto, que este congreso que se basa en la aportación del valor, al final no se mide, no hay una forma contractual para decir, oye, yo no compro la tecnología, compro un valor, ¿no? Y en ese sentido se sigue comprando, aunque haya compra pública innovadora y todo ese tipo de cosas, al final se sigue comprando mediante tecnología y ahí pues te encuentras con los típicos problemas de la contratación pública bueno, y también pues empresas que a lo mejor no aportan el mismo valor, pero pueden decir que sí que la aportan o ¿por qué? Porque, bueno, porque la tecnología es una cosa y cómo se aplica es otra, ¿no? Y la experiencia aplicándola. Pero bueno, aún así no nos quejamos en el sentido de que la verdad es que hemos ampliado mucho la base de clientes, tanto a nivel nacional como también en otros países de Europa bueno, yo espero que también en esta etapa, digamos, no sé si llaman la pospandémica o con menos pandemia, Todavía, ¿no? también yo creo que se tienen que abordar mucho más, con mucha más, digamos, con muchísimo más empaque, digamos, buscar soluciones a las problemáticas. El tema de que aumenta de las listas de espera no es sostenible y hay que tomar soluciones horizontales y corporativas, no cada uno por su lado, ¿no? Y yo creo que ahí pues sí que es cierto que echo de menos ese tipo de contratación por valor y demás, que sí que existe en otros sitios, pero bueno, también en mercados públicos es mucho más complicado, también es cierto. Y nada, yo No, también porque te además entiendo que la quiero un pandemia, aprieto a ti. claro, evidentemente ha disparado de algún modo las listas de espera, ¿no? Quiero decir que este es un problema que Sí, claro, debe ser claro. tremendo, ¿no? Sí, la pandemia dispara la lista de espera en las quirúrgicas, pero también ha disparado las de diagnóstico. Uh-huh. De diagnóstico, conforme se vayan poniendo al día, van a disparar aún más las quirúrgicas y de forma urgente, ¿no? Entonces, esto es un poco pues, un efecto secundario, colateral, pero muy grave de cara al impacto en el sistema sanitario. Estamos hablando de eso, listas de espera que en algunos casos han hasta triplicado, ¿no? Y bueno, hay un proyecto que se llama Proyecto Venturi, que la verdad es que ha hecho una buena labor haciendo estudios de lo que son listas de espera, tanto quirúrgica como de diagnóstico, ¿no? Distintas patologías, distintas regiones, que está muy interesante para que lo podáis estudiar. Y por otro lado, Julio, vosotros en Telefónica, ahora en la pandemia también habéis lanzado algún tipo de iniciativa, ¿no? En el ámbito de salud. Sí, correcto, ¿No? sí. A ver, claro, la pandemia ha sido un tremendo laboratorio, ¿no? Para muchas cosas. Muchas veces hablamos de que la pandemia ha hecho pues, que el sector de la sanidad se transforme aceleradamente. A mí me gusta decir que bueno, esto de la transformación digital no es una cosa para los momentos de crisis, ¿de acuerdo? Es una cosa para los momentos de bonanza. En los momentos de crisis tú aplicas soluciones de contingencia. Seamos sinceros, la contingencia más habitual que ha tenido que utilizar el sistema sanitario a la hora de bregar con la pandemia pues ha sido el teléfono y lejos de mi intención hablar mal del teléfono, que yo soy de Telefónica y llevo toda la vida viviendo muy bien del teléfono. El teléfono yo lo tengo en un pedestal, ¿no? Pero el teléfono también es un invento del siglo XIX, que no es del siglo pasado, es del siglo anterior, ¿vale? Entonces, no sé, un poco la pandemia lo que nos tiene que dar es el impulso para que transformemos y hay cosas interesantes que se han podido hacer durante la pandemia de forma un tanto acelerada, ¿no? Pero también, bueno, hay que entender que como laboratorio está bien, pero que la transformación digital tiene que venir ahora, ¿de acuerdo? No tiene que venir
digamos, como algo que se ha hecho en una situación de contingencia. Y efectivamente, como citabas, Salva, en Telefónica, pues bueno, pues ya casi va a hacer un año, ¿no? Pues, y dentro de la pandemia, pues sacamos algún servicio novedoso, ¿no? Que es Movistar Salud, que es un servicio, pues básicamente de telemedicina, ¿de acuerdo? Bueno, es un servicio sanitario de atención a pacientes, pero 100% online, ¿de acuerdo? O sea, con la posibilidad de contactar con un facultativo, pues ya sea por teléfono o ya sea por, bueno, pues en una teleconsulta, y también, bueno, pues con una serie de valores añadidos, como un chatbot de salud y como, bueno, pues temas que tienen que ver también con la salud física y con los nutricionistas, ¿no? Y esto encaja con lo que comentaba al principio un poco de las cosas a las que te lleva la transformación digital de la sanidad, y esta sí vamos, hasta cierto punto estamos orgullosos aquí de que esto efectivamente sí es un servicio nativo digital, ¿vale? Porque está creado y concebido de algún modo así, está creado y concebido como algo digital, que evidentemente no es un servicio de salud, ni mucho menos, es un producto de salud, pero que sí que es nativo digital, y bueno, también pues que lo hiciéramos desde un ámbito quizá menos habitual, ¿no? Que no Y es un una poco aseguradora ni nada por el estilo, pues también hasta cierto punto nos llena de satisfacción que esto lo hayamos puesto en marcha y esté ahí, y está en la calle dando buenos resultados. Y cómo, no sé, cómo se complementa este servicio que habéis lanzado, bueno, hace pocos meses, con los que da la seguridad, bueno, digamos, el servicio público sanitario o los seguros de salud privado? Bueno, es que esto yo creo que va también mucho de que no hay que tener miedo a experimentar, ¿no? Es decir, la salud, pues, de las personas es muy importante. Nosotros tenemos en España algunas cosas que son de un valor incalculable, que la primera de ellas es nuestra sanidad pública, que ya sabemos, pues, que hay países que ya la quisieran para ellos, ¿no? Y que es bueno, a nivel de país es algo que tiene un valor infinito, ¿no? O sea, el tener montada una sanidad pública como la que tenemos es fantástico como país, ¿no? Y apoyado además, pues también con un sector privado que la complementa, que es bueno, pues el sector asegurador fundamentalmente, y los prestadores privados. Y luego tenemos otro valor también incalculable, que son los profesionales sanitarios, ¿de acuerdo? Yo creo que esto se ha demostrado totalmente en la pandemia, y bueno, ahí nos hemos hartado todos Lo dices ahora que no nos ven, ¿no? ahora que no nos ven, ¿no? Ahí nos hemos hartado todos de aplaudirles en los balcones, porque, en primer lugar, por lo merecido que es, y por bueno, pues los momentos muy duros que han pasado, pero que es otro valor incalculable que tenemos en la sociedad y que tenemos que defender y que tenemos que proteger y que tenemos que fomentar y que tenemos que mejorar. Pero más allá de esto, tampoco hay que tener miedo a experimentar, y a experimentar con formas nuevas de hacer las cosas, actores nuevos que entran y que van a entrar, y que es normal porque pasa en todas las industrias. Y luego todo tiene que, bueno, oye, pues todo tiene que complementarse, y todo aterrizará antes o después en un modelo que lo que tenemos que trabajar todos es que sea un modelo mejor para la sanidad, y un modelo que, bueno, pues como decíamos antes, ¿no? Hecha la transformación digital de la sanidad, pues, bueno, pues nos dé mejores resultados, y lo sigamos mejorando y manteniendo. Pues bueno, mira, ¿Preguntas por ahí? ¿Hay preguntas o algo, Ignacio? Mira, hemos cumplido más o menos, mira, 25 minutos. Ignacio, ¿cómo lo ves? ¿Tenemos alguna pregunta del público? Si no, a uno de los amigos que nos está viendo le vamos a pedir que por favor hagan una. No, aquí en el chat hay alguna, creo. ¿La hacemos nosotros mismos? A ver. Y a ver, ¿cuál era? A ver, yo veo aquí una. Saludos, vale, por la presentación. Hablando de la experiencia del paciente, ¿con qué herramientas tecnológicas contamos hoy día para que a través de una exploración física a distancia podamos mejorar la percepción de calidad de la atención médica?
Bueno, hay mucho, bueno, la videoconsulta yo creo que estaba, con esto de la pandemia, pues existía, ¿no? Pero yo creo que ahora existe mucho más, ¿no? Sí es cierto que se ha incrementado mucho el tema de la videoconsulta. Hemos hecho muchísimas en el servicio este que os estábamos comentando de Movistar Salud, además con muy buenos resultados, porque de las encuestas que hemos realizado, el 75% de las personas que han tenido pues, un contacto por videoconsulta luego no han requerido ningún otro tipo de atención, ¿no? Lo cual, bueno, pues demuestra que este tipo de tecnologías, bien complementadas con las presenciales, porque evidentemente la atención sanitaria presencial es vital y no va a acabar nunca, pero bueno, esto se trata de transformar el proceso, ¿no? De encontrar el mejor engarce entre los distintos modos de atención para que la demanda pueda ser mejor satisfecha. Al final hay una demanda y todos los servicios, los de salud también, son servicios. Pero al final se llama servicio de salud, pero es un servicio. Todo como servicio que es, atiende una demanda. Y la mejor forma de atender la demanda es gestionarla bien, gestionar bien la demanda, y para esto sirve este tipo de cosas, para engalzar correctamente un proceso extremo a extremo que permita con las distintas herramientas dar el mejor servicio posible. Sí. Perdonad que me tenían ahí anclado y no podía conectarme, estaba muy nervioso. Bueno, veo que hay una pregunta. Yo tenía aquí también algunas. Salvador, he visto, gracias, Salva, por enviar la referencia, que era una de las solicitudes de tu referencia del estudio. No he sido yo, pero alguien muy amable lo ha hecho. Fenomenal, pues está hecho esto. Pues, Julio Jesús, tengo aquí una pregunta que es una pregunta apropiada para estos tiempos y no sé si puedes compartir, pero hablabas concretamente que la transformación digital ha venido para implementarse ahora. Decías, ya, toca, ¿no? ¿Cómo crees que va a ayudar a esta transformación digital el despliegue de los tan comentados fondos europeos? Desde una visión de Telefónica, que tenéis una visión muy amplia, ¿puedes compartir con nosotros si esto va a ser posible gracias a esto y nos van a ayudar para esta transformación? Pues sería terrible que no fuese así, ¿no? O sea, sería terrible que no fuese así. Yo creo que se abre un momento de oportunidad de que efectivamente tengamos el tiempo y los recursos económicos de que invirtamos en serio en realizar esta transformación digital, pues que quizá en la última década no hemos avanzado. Hemos avanzado, pero no hemos avanzado demasiado. Y este tipo de cosas, la verdad es que lo que pone una enorme responsabilidad, ya lo siento por ellos, es en nuestros responsables políticos, ¿no? Quiero decir que efectivamente ahora es la oportunidad de aprovechar esto para que efectivamente la cosa cambie y cambie en la buena dirección. Sí, yo creo que es muy importante que se utilicen para realmente proyectos de transformación digital. O bueno, o transformación, digamos, no. Y eso no es comprar PCs y poner wifis. Los proyectos de transformación a veces requieren de eso, ¿no? Pero son el medio y la herramienta. Tienen que ir muchísimo más allá y si no se hace ahora con estos fondos, pues la verdad es que no sé cuándo se va a hacer. Esto debería ser un acelerador, claro, ¿no? La diferencia entre digitalización y transformación digital. La palabra transformación es la diferencia, ¿no? Y otra pregunta sobre la experiencia de telesalud, Julio Jesús, es que dices que estáis expandiendo mucho. Yo, una pregunta por proximidad, ¿no? Porque he visto un caso parecido. ¿Estáis trabajando en Telefónica, que sois los grandes, en buscar la manera de interactuar sencilla, simple, para esa gran cantidad de personas que no tienen habilidades digitales? Porque es verdad que la telesalud muchas veces requiere al menos de una cierta preparación. No sé si esto es un área que estéis contemplando, pero yo creo que es muy necesaria. Te voy a decir más, Ignacio. Llevamos más de una década en eso, ¿no? O sea, yo me acuerdo en el 2011 empecé yo con un proyecto en la Comunidad Valenciana, que es un proyecto que recuerdo con enorme cariño, porque ha sido uno de los proyectos más interesantes de mi vida, que fue el proyecto Valcronic. Se trataba de una experiencia de gestión remota de pacientes que llevamos con la atención primaria de la sanidad valenciana y oye, pues con pacientes crónicos pluripatológicos complejos, pero mayores, ¿no? Y la media de edad de los pacientes que incluimos, más de 500 pacientes en el programa, era de 75 años. Y desarrollamos tecnología específicamente para ellos
y conseguimos ratios de aceptación y ratios de satisfacción en el uso de la tecnología muy buenos. Y bueno, los tenemos publicados incluso como artículo científico, ¿no? Pero es que ya está desarrollado, Ignacio. O sea, yo lo que te quiero decir aquí es que la tecnología no es un problema, ni la tecnología en cuanto a su existencia, ni la tecnología en cuanto a su usabilidad, porque eso ya está desarrollado. Eso está desarrollado. Lo que falta es cambiar el proceso y cambiar el modelo de intervención para usarla. Pero la tecnología va muy por delante de los cambios que podemos llegar a imaginar como muy ambiciosos en lo que es la transformación digital de la sanidad. Bueno, pues yo creo que hemos llegado justo a tiempo. Os agradezco muchísimo, Julio Jesús y Salva, vuestra estupenda presentación. Y en cualquier caso, bueno, si hubiese alguna otra pregunta, por favor, veo que Olga Merino tenía alguna por ahí. Si queréis contestarla vía chat, perfecto. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vemos esta maravillosa representación de lo que es sanidad basada en valor, y con todo el resumen de vuestra ponencia. La siguiente ponencia